Y para hablar precisamente sobre reformas y perspectivas para este país, saludo a Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's aquí en México. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para ustedes, ¿qué representa el que se aprueben las reformas antes de este 2013? ¿Qué beneficios tendría en nuestro país? Bueno, hay que entender que el proceso de aprobación tiene su tiempo y luego se tienen que aprobar leyes secundarias, como lo estamos viendo ahora con la ley educativa, y tenemos también que ver que se empiecen a implementar de una manera correcta, ¿no? Pero sí esperamos que para diciembre más o menos tengamos ya noticias tanto de la energética como de la fiscal, y si se pasan buenas reformas, si se empiezan a aprobar las leyes secundarias, si se empiezan a implementar bien, pues quizás podamos ver los beneficios de esas reformas, sobre todo la energética, tan pronto como empiece el año 2014. ¿Tendría algo que ver el que se apruebe o no se apruebe para que pudiera mejorar la calificación crediticia del país? Definitivamente no solamente debieran de aprobarse para poder aspirar a una mejor calificación, sino que además tienen que ser buenas reformas aprobadas. Una reforma fiscal, por ejemplo, similar a la que se aprobó hace apenas unos años, donde nada más daba un punto y medio adicional de recaudación del PIB, se diluyen después de unos años, entonces el efecto se neutraliza y eso no es suficiente para mejorar el perfil crediticio del país. ¿Y qué pasa si no se aprueban en este 2013? Bueno, sí, existe todavía el 2014 para poderse pasar, pero sí los tiempos políticos empiezan a acotarse. El pacto no es para todo el sexenio, obviamente tiene un desgaste natural a lo largo del tiempo. Estamos viendo ya ciertos cuestionamientos sobre el pacto y en realidad si llega a durar el pacto para aprobar buenas reformas energética y fiscal, habrá cumplido su objetivo con creces. Para Standard & Poor's, ¿cómo califican la propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto? ¿La ven atractiva para los inversionistas? Mira, no es la ideal, porque la ideal incluye... ¿Qué le falta? Mira, si tú ves lo que hacen otros países, la inversión más agresiva la traen las concesiones. Hay pocos países que tienen concesiones y México siempre ha tenido este tema con las concesiones de petróleo desde principios del siglo XX. Pero sí lo que se tenía antes, sobre todo durante el gobierno de Cárdenas, después de la nacionalización, fue la producción compartida. Y si tú ves ahora lo que son estas tecnologías que se requieren para perforar a más de 3-4 kilómetros bajo el mar, donde no puede bajar un ser humano, tiene que ser todo robotizado, pues estás hablando de inversiones que son de 7-10 mil millones de dólares y una sola compañía, ya sea pública o privada, no puede pagar un pozo de esos, tiene que hacerlo en sociedad con otras. Entonces eso sí podría ser un factor que pudiera adicionarse a esta propuesta gubernamental y aún así la que tenemos hoy día puede llegar a detonar flujos importantes de inversión en mediano plazo. Víctor, hace unos momentos estaba leyendo un estudio que cada año realiza el Foro Económico Mundial en relación a competitividad. Y bueno, este año señala este estudio, este documento, que nuestro país bajó 2 niveles, se encontraba en el sitio 55, ahora se encuentra en el 53. Y bueno, indican como factores principales la corrupción, la falta de eficiencia del mercado y también la violencia. Considera este documento que fueron los 3 factores principales. ¿Tú cómo ves el crecimiento económico de nuestro país o la situación de México frente a los países de Latinoamérica en este momento? Bueno, ninguno de esos factores que mencionaste tiene que ver ni con la reforma fiscal ni con la reforma energética. No, simplemente una situación que... Qué bueno que lo señalas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en este país sin pasar por el Congreso, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la observancia de la ley y el orden, que nos falta muchísimo en este país, ¿no? Pero bueno, quiero solamente señalarte que no hay ningún mercado emergente que le esté yendo bien en este momento en el mundo. Estamos ante la amenaza del Banco Central de Estados Unidos de empezar a recoger la liquidez que derramó desde hace algunos años para poder estimular las economías, y eso a su vez va a empezar a detonar alzas de interés en Estados Unidos y va a tener una repercusión en todos los mercados emergentes. Entonces se vienen unas épocas un poco complicadas que para México en realidad no ha habido un gran impacto como ha sucedido en otros países,
y que si bien tenemos hoy la afectación temporal sobre el crecimiento, están dadas las bases para poder crecer en una forma dinámica a partir del año que entra, mucho mayor con las reformas, pero si es sin reformas podemos estar creciendo alrededor de 3,5%. En relación al primer informe de gobierno que se acaba de realizar el día de ayer, ¿qué consideras que le hace falta a esa administración? Mira, yo creo que si lo vemos con los pies fríos puestos sobre la tierra, lo que hemos visto es un inicio de un gobierno que ha traído ya una cantidad de reformas ya aprobadas y que están en proceso de implementación que no hemos visto en décadas en este país. Entonces, arranca con muy buen dinamismo, hay un muy buen ambiente político y lo que tenemos que hacer es pasar las más importantes, que también tienden a ser las más polémicas, pero que nos van a traer una nueva fase de desarrollo en el mediano y largo plazo en este país, ¿sí? Falta que podamos aprobar estas y que se puedan implementar de una forma correcta para poder tener un entorno muy positivo por los siguientes 5 a 10 años. ¿Consideras que el crecimiento económico que pudiera surgir en México en los próximos meses pudiera impulsar áreas como, o eliminar un poco los índices de violencia en el país, la corrupción, todo esto que señala el estudio del Foro Económico? Mira, la corrupción es algo que nos ha acompañado desde hace siglos y nos va a tomar todavía mucho tiempo mejorarlo, ¿no? Pero algo que sí podemos hacer, si se pasa la reforma energética, vamos a estar hablando de inversiones 10, 20 mil millones de dólares al año. Eso va a generar más trabajos formales que pagan impuestos, la economía informal tendería a disminuir y eso es algo que es muy positivo para este país. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, nosotros continuamos con más información.